Mi ritual de los lunes era el mismo desde hacía 8 meses, a las 9 en punto, mientras el café todavía me quemaba la garganta y tenía los ojos pesados por el turno de noche, transferí $700 a la cuenta de mis padres. No era cariño, era una especie de homenaje silencioso, la ilusión de que si mantenía el dinero fluyendo, algún día volverían a mirarme como su hija, no como el error que nunca perdonaron, no como la decepción que llevaban en su apellido, sino como parte de ellos. Ingresé los números de memoria, vi la confirmación parpadear en la pantalla como un corazón que se niega a detenerse y tragué saliva. Pago enviado. No gracias, no hay reconocimiento. Mi madre nunca me preguntó cómo estaba, solo si me había acordado de incluir el coste del supermercado en el traslado. ¿Mi padre? Eso no. Pero cuando su auto se averió, pagué al taller de reparación antes de que me lo pidieran. Cuando la factura de la luz se retrasó, la pagué antes de que llegara la amenaza de que me cortaran el servicio. No fue amabilidad, fue estrategia. Mantener la paz cuesta menos que librar la guerra. Ava no entendió. Para ella, sus abuelos vivían lejos, en algún lugar más allá de los 30 minutos que nos separaban. «Mamá, ¿vendrán a mi recital?», preguntó, dando vueltas por la habitación con su falda brillante. Sonreiría, me tragaría la verdad y diría, quizás la próxima vez, amor. Ella creyó. Los niños siempre creen. Yo también había creído que el tiempo se suavizaría, que el orgullo se erosionaría, que el amor encontraría una grieta en el muro de hielo que habían erigido. Incluso me imaginé a mi madre sentada en la mesa de la cocina, sosteniendo las manitas de Ava, contándole historias sobre mi infancia como si fuéramos una de esas familias del comercial de margarina. Pero cada llamada de mi madre era un cruel recordatorio. Me habló como si yo fuera la criada y no la hija. No olvides las medicinas de tu padre. La receta está en el cajón. A veces por la noche escuchaba a Ava jugar con las muñecas, darles nombres abuela, abuelo, mamá y hacerlas reír, abrazarlas y compartir galletas. Cada escena fue una puñalada. Ella construyó con papel e imaginación la familia que merecía tener. Por eso en su cumpleaños lo intenté como nunca. Adornos coloridos, globos, limonada en jarras de cristal, incluso un castillo hinchable usado que encontré por un precio razonable. Ava daba vueltas con su vestido rosa, sus trenzas tan impecables como las de Elsa y sus mejillas sonrojadas de emoción. ¿Crees que vendrán esta vez, mamá?, preguntó, mirando a través de la puerta mientras llegaban los invitados. Forcé una sonrisa. Tal vez, cariño. Esperemos un poco más. Pero en el fondo ya lo sabía. A las 3 de la tarde las velas se habían derretido formando charcos rosados, la limonada se había calentado y el olor a azúcar y protector solar todavía flotaba en el aire, pero las risas estaban disminuyendo. Ava no podía apartar los ojos de la puerta, tenía los dedos pegajosos por el glaseado pegado al dobladillo de su vestido, captando los rayos del sol. Cada 5 minutos la misma pregunta, cada vez más tranquila, mamá, ¿crees que vendrán la abuela y el abuelo? Sonreí de esa manera que solo una madre conoce, la sonrisa que oculta el mundo que se desmorona. Tal vez, amor. El tráfico debe ser malo. Pero no había tráfico. No hubo conexión, no hubo excusa. Solo silencio espeso como el plomo. Continué la fiesta hasta que se fue el último invitado. Ava estaba sentada en los escalones del porche con la taza de pastel en la mano y los zapatos brillantes colgando en el vacío. Miró la calle como si Faith pudiera doblar la esquina en cualquier momento y estacionarse frente a la casa. Cuando el sol empezó a ponerse, ella susurró, tal vez se olvidaron. Me arrodillé junto a ella, le aparté el pelo de la cara y le mentí, tal vez. Pero nos divertimos, ¿no? Ella asintió con las pestañas pesadas por el sueño. Esa noche, después de acostarla, me quedé en el sofá mirando las fotos en mi teléfono, Ava riendo, los globos rebotando de fondo, sus amigas con sombreros de fiesta. Cada imagen era una prueba de que lo había intentado. Hasta que lo vi. Un mensaje de texto de mi mamá enviado esa mañana, dile a Ava que le deseamos un feliz cumpleaños. Nada más. No es un punto final. Ni una llamada telefónica. Ni la sombra de un esfuerzo. Llamé. No sé por qué. Tal vez estaba buscando una explicación que sonara menos como un cuchillo. Quizás una mentira disfrazada de cariño. Respondió mi padre.
La voz era áspera, irritada, como si hubiera interrumpido algo importante. ¿Qué pasa, Penélope? ¿Por qué no viniste hoy? Pregunté con la garganta apretada. Un descanso. Un suspiro lleno de desdén. No teníamos ganas. Padre, comencé, mi voz temblaba. Ava te esperó. Hizo una tarjeta. Otra pausa. Luego la frase que partió mi vida por la mitad, limpia como un hacha: tu hija no significa nada para nosotros. Por un segundo, todo lo que oí fue el zumbido del refrigerador y la sangre palpitando en mis oídos. El cuerpo se congeló antes de que la mente entendiera. ¿Qué acabas de decir? No lo repitió. Simplemente colgó. Tenía mi teléfono celular pegado a mi oreja, mirando la pared vacía al otro lado de la habitación. Sin llanto. Sin gritos. Simplemente paralizado. Los dibujos de Ava colgaban en el refrigerador detrás de mí, corazones de crayones, figuras sonrientes en un mundo que nunca existió. Mi mano empezó a temblar. Le di la vuelta al teléfono, lo dejé sobre el mostrador y susurré a lo lejos: está bien. El silencio que siguió fue más pesado que el dolor. Entra en la habitación de Ava. Estaba durmiendo con el pelo despeinado y las mejillas todavía sonrojadas por el día. Me arrodillé junto a la cama y le besé la frente. Lo eres todo, murmuré, aunque nunca lo vieron. Regresé a la cocina. El reloj marcaba las 9:07 de la noche, la misma hora a la que todos los lunes revisaba las transferencias de la semana. El gesto fue automático, el pulgar se posó sobre la aplicación bancaria antes de que me detuviera. Esta vez no. Vertí el resto de la limonada en el fregadero, limpié la encimera y me quedé allí, inmóvil, sabiendo que después de esta noche, algo en mí nunca volvería a ser lo mismo. No dormí. Me senté a la mesa de la cocina, mirando el reloj pasar la medianoche, repitiendo esas palabras como un mantra macabro: tu hija no significa nada para nosotros. No hicieron eco. Ellos cavaron. Cada sílaba era un corte que no podía dejar de tocar. El celular todavía estaba sobre el mostrador, donde lo había dejado. Mi imagen parpadeaba débilmente en la pantalla oscura, ojos hinchados, un rostro destrozado, una versión de mí mismo que apenas reconocía. Me acerqué no para llamar, sino para terminar un ciclo. Durante años había comprado una paz que no existía, convirtiendo la culpa en moneda corriente. Todos los lunes a las 9 en punto pagaba por el derecho a ser ignorado. Ahora estaba cansada de financiar un perdón que nunca llegaría. Abra la aplicación del banco. Me temblaban los dedos mientras revisaba la lista de pagos recurrentes: alquiler, comestibles, facturas de servicios públicos, seguro. Cada uno tenía mi nombre al lado del suyo. Me quedé mirando la pantalla y comencé a desmayarme. Uno por uno. Hacer clic. Cancelar. Confirmar. Con cada toque el corazón latía con más fuerza y los temblores disminuían. Cuando llegué a la última línea: transferencia automática, $700, todos los lunes, una extraña calma me invadió. Yo también lo borré. Y así, 8 meses de hábito se desmoronaron en segundos. No por ira. Para sobrevivir. Porque algunas cosas no se pueden comprar. Y algunas personas no merecen que les paguen por fingir que aman. El eco de esa frase: este niño no existe para nosotros, todavía ardía como ácido en las paredes de mi silencio. La habitación de Ava, iluminada solo por la tenue luz de la lámpara, se sentía como un refugio del mundo exterior, donde mi nombre ahora era tema de chismes entre primos que nunca llamaban, vecinos que siempre juzgaban y extraños que se sentían con derecho a opinar sobre un dolor que ni siquiera podían imaginar. Cerré los ojos y respiré profundamente. El olor del champú de fresa de Ava todavía flotaba en el aire, mezclado con el aroma terroso de la lluvia que comenzaba a caer. 8 meses. 8 meses tirados como monedas en un pozo sin fondo, creyendo que si pagaba lo suficiente, algún día la mirarían y verían lo que yo vi: una niña que reía con el viento, que abrazaba al mundo con ambas manos, que merecía más que el vacío que llamaban familia. La computadora portátil se abrió con un clic sordo. La pantalla iluminó mi rostro, reflejando los números que ya no tenían poder sobre mí. Transferencia completa. Transferencia completa. Transferencia completa. Una letanía de sumisión, una confesión de que había intentado comprar lo que nunca estuvo a la venta.
Pasé el dedo por la pantalla como si pudiera borrar no solo los registros, sino el tiempo perdido, las lágrimas tragadas, las excusas inventadas para justificar lo injustificable. Se acabó, susurré, más para mí mismo que para la oscuridad. Y entonces, como si el universo estuviera esperando exactamente ese momento para alinearse, el celular vibró en la mesa de noche. Una notificación del banco, saldo actualizado, $2.347,89. No fue mucho. No fue mucho. Era mío. Por primera vez en años, cada centavo de esa cifra nos pertenecía solo a Ava y a mí. Sin descuento automático, sin ayuda extorsionada, sin deuda moral inventada para mantenerme atado a tus sucias manos de hipocresía. Afuera, la lluvia tomó fuerza, golpeando las ventanas como si quisiera lavar algo que ni siquiera él podía limpiar. Pero dentro de esa habitación, dentro de ese pecho que por fin respiraba ingrávido, había una certeza que ni siquiera la tormenta podía sacudir: ya no necesitaba agacharme. No necesitaba dar más explicaciones. Ya no necesitaba pagar por el derecho a ser madre. Cuando me levanté lo hice con una ligereza que no había sentido desde antes de que naciera Ava, antes de saber que algunas personas confunden el amor con la posesión y la lealtad con la servidumbre. Caminé hacia la ventana y corrí la cortina, dejando entrar un poco la noche. La calle estaba vacía, las casas dormían, el mundo seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Y por primera vez, no era el único que lo sabía. El grupo de Facebook de la ciudad no tuvo piedad. Una pareja de iglesia expulsa a su propia nieta, hipocresía en su máxima expresión. Alguien había editado los dos vídeos juntos, la transmisión en vivo de su sermón y el momento en que Ava corrió a mis brazos en el parque. Los comentarios fueron implacables. No se borra la sangre así, pobrecita. Al mediodía, su iglesia había eliminado todas las fotos del sitio web. El propietario cambió las cerraduras del apartamento que alquilaban. Los amigos que los defendían desaparecieron como humo. No publiqué nada. No lo celebré. Simplemente llevé a Ava al parque otra vez, como si fuera un día más, aunque ambos sabíamos que nada volvería a ser igual. Dibujó estrellas en la acera con tiza, la punta de la lengua sobresaliendo entre los dientes mientras trazaba cada línea. Y mamá, es para el tío Ryan, anunció con orgullo. El aire olía a lluvia lejana y a polvo de tiza, y cuando ella se reía, el sonido era tan limpio que dolía un poco, como si el mundo se disculpara por todo lo que había intentado ensuciar. Cuando regresamos a casa, encontré un sobre en el correo. Papel color crema, mi nombre escrito a mano con una letra que reconocí incluso antes de abrirlo. En el interior, unas palabras escritas con la firme letra de la tía Virginia: ellos eligieron el orgullo antes que el amor. Tú elegiste a tu hija. Así debe ser la familia. Doblé el papel y lo guardé en el cajón de la mesilla de noche, entre las facturas de la luz y una vieja nota de Ava cuando todavía garabateaba letras torcidas. Algunas victorias no necesitan aplausos. Solo necesitan ser vividos. Esa noche, mientras arropaba a Ava en la cama, preguntó adormilada: «Mami, ¿vendrán la abuela y el abuelo el año que viene?» Mi mano se congeló por un segundo sobre la manta. «No, mi amor. Ya no vendrán más». Ella asintió pensativamente como si ya supiera la respuesta. «Está bien. Entonces podemos invitar al tío Ryan». Sonreí apartando un mechón de pelo de su cara. «Sí, cariño. Eso sería perfecto». Cuando apagué la luz, la habitación no estaba vacía. Estaba lleno de algo que no tenía nombre, pero que se parecía mucho a la paz. La semana siguiente el mundo parecía haber soltado el aire que había estado reteniendo durante años. Las notificaciones del celular se desvanecieron hasta convertirse en un zumbido distante, como el sonido de un ventilador en otra habitación. Mis padres habían eliminado todas las redes sociales, los perfiles limpiados como si nunca hubieran existido. Su iglesia emitió una declaración vaga sobre la curación familiar, pero todos sabían lo que eso significaba. No sentí triunfo. Sentí el peso de algo que ya no era mío, una cadena que se había caído sin que yo tuviera que tirar de ella. Ava tarareaba en la mesa del desayuno, untando mermelada sobre el pan con los dedos pegajosos, ajena a la tormenta que finalmente había pasado. Ryan apareció el sábado siguiente con bolsas de la compra y una sonrisa que llegó a sus ojos.
Te ves diferente, dijo mientras ordenaba la compra en el refrigerador. Tal vez sea más ligero, respondí. Y era verdad. No fue alivio. Era algo más profundo, como si el suelo bajo mis pies hubiera dejado de temblar. El domingo fuimos a almorzar a casa de la tía Virginia. La tarta de limón se estaba enfriando sobre la encimera y la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, dibujando patrones cambiantes en el suelo. Primero abrazó a Ava, luego a mí, y cuando sus dedos apretaron mis hombros, escuché sus palabras antes de que las dijera: «La paz te conviene, Penélope». Durante el almuerzo hablamos de límites, de cómo el amor que requiere silencio no es amor, son exigencias. Esta vez escuché. No solo con mis oídos, sino con esa parte de mí que había aprendido a dudar. Y por primera vez lo creí. Más tarde, mientras Ava coloreaba en la mesa y Virginia lavaba los platos, me puso un sobre en la mano. «Para cuando olvidas por qué te detuviste», murmuró. En el interior, una sola frase: «La bondad con límites hace fuerza». Lo guardé en mi bolsillo, cerca de mi corazón. Esa noche vi dormir a Ava. Mi pecho subía y bajaba bajo la suave luz de la lámpara y por primera vez en años, el mañana no parecía una amenaza. No le debía paz a nadie más que a ella. Habían elegido el orgullo. Elegí la libertad. Y esa elección, silenciosa, irrevocable, fue la mayor venganza que jamás pude tener. Si alguna vez ha tenido que alejarse para proteger su cordura, sepa, no está solo. A veces el coraje más difícil es estar callado cuando el mundo espera que grites. Y esta quietud. Esta es tu victoria.